¿Te ha pasado que entiendes que no debes alterarte, que debes controlar tu emoción, que no debes engancharte, que no debes sobrepensar, pero tu cuerpo va más rápido que tú y tus reacciones siguen siendo las mismas? Hoy quiero hablar de la regulación emocional. Creo que hemos abordado de una manera tal vez equivocada, entendiendo que el tema de las emociones se cambia desde el pensamiento, que si pensamos mejor, que si cambiamos el patrón de pensamiento, todo se va a solucionar, que si entendemos el porqué de nuestras reacciones, nuestros patrones, nuestras heridas, podemos mejorar o ya entendimos qué pasó y entonces ahora todo se resuelve por sí solo. Pero resulta que nos ha faltado incluir ese tema tan importante en la ecuación y es el cuerpo. Porque las emociones no son solamente pensamientos, las emociones se reflejan en el cuerpo. Si tienes enojo, se te sube un calor, lo sientes en el estómago, el miedo, se pueden sonrojar tus mejillas porque estás intimidado, sientes alegría y sientes un cosquillón en el cuerpo, o bueno, como sea que cada uno sienta su emoción, pues se refleja en el cuerpo. Así que la forma como esa reacción y esa emoción cambia es por ese mismo medio y no pensando de una manera diferente. Claro, el primer paso está en identificar cuáles son esos patrones de pensamiento que debemos cambiar, pero después el siguiente paso para la integración, que es lo más importante y donde está el cambio real, es enseñarle al cuerpo una manera diferente de reaccionar ante ese mismo estímulo que ya se creó en una experiencia pasada, en tu niñez, en otro momento de tu vida, ya se creó esa forma y esas sensaciones y ese cóctel de químicos y que se despiertan en tu cuerpo. A mí este tema me costó muchísimos años, primero entenderlo, porque pensaba que todo estaba bien, y después integrarlo. Y aún trabajo en enseñarle a mi cuerpo que también puedo estar en calma, que también puedo estar en paz, que la calma no es aburrimiento, no era falta de entendimiento, ya tenía mucha información en mis manos. Ahí y hubo una frase muy importante que hizo como un quiebre en mi vida y es: el conocimiento es solo información hasta que lo vives en tus propios huesos. Tú puedes saber que en determinado lugar hace calor, pero hasta que no vas ahí lo experimentas, no sabes integrarlo, no tienes esa información en tu mente y es más, tu cuerpo va a cambiar en su forma de responder al calor solamente cuando estás en lugares más calientes. Es un ejemplo que se me viene a la mente. No puedes decir que conoces lo que se siente estar enamorado hasta que no lo estás, no sabes lo que es estar enfermo hasta que no lo estás. Claro, mi historia me llevó a aprender a reaccionar, a aprender a defenderme y a estar en alerta constante desde niña, en mi adolescencia. Nadie me enseñó otra, esa fue la que el mundo me exigió y bueno, yo aprendí a sobrevivir con ella. Con el tiempo mi cuerpo ya está cansado, está agotado de vivir en tensión, de vivir en alerta, de vivir a la defensiva y era algo químico, era algo que mi mente decía, pero ¿por qué yo reacciono así? Pero ya era demasiado tarde. Pero ¿por qué yo dije esto? No era necesario, ya lo había dicho. Hasta que entendí y fui aplicando pequeñas situaciones que le enseñaran a mi cuerpo una manera diferente de reaccionar. En el tema de la ansiedad, yo me di cuenta que todo lo hacía rápido, todo lo hacía a 1000 por hora. De hecho, mi forma de hablar, de respirar, de caminar, de responder, todo tenía que ser rápido. Mi forma de decidir, mi forma de entrenar, todo es rápido, era rápido y sin pausa. Yo no tenía la capacidad de, no sé, por ejemplo, limpiar mi casa una cosa a la vez. Parecía un terremoto y tenía que hacerlo todo en cuestión de minutos y sentir que lo había hecho súper rápido y súper bien. Entonces fui empezando a enseñarle a mi cuerpo cosas como, ok, relaje los hombros, voy a respirar, si voy a lavar los platos,
voy a respirar y los voy a lavar en calma, voy a observar el agua, cómo cae, voy a observar la espuma que hace el jabón, voy a estar en ese momento sin pensar en que ahorita voy a lavar la ropa, no, ahora estoy en este momento. Entonces, poco a poco fui aprendiendo cómo hacer una cosa a la vez. Puede ser aún mucho más efectivo que hacer 5 al mismo tiempo. En cuanto al entrenamiento, tenía que hacer mucho, tenía que terminar muy cansada, y si todavía me quedaba un poquito de energía, pues la aprovechaba y volvía a entrenar tal vez otra vez en la noche, o tenía que siempre quedar exhausta para sentir que había hecho algo suficiente. Mi cuerpo tenía que ganarse ese valor. Ahora no, ahora tengo una rutina, ahora tengo una estructura, y va muy sentida con, obviamente, mi emoción, con mi ciclo menstrual, con el momento de mi vida. Si quiero liberar, hago un tipo de movimiento. Si me siento fuerte, hago otro tipo de entrenamiento. Si me siento muy tensa y muy cansada, entonces hago un entrenamiento de descarga, un yoga. ¿Para qué? Para enseñarle a mi cuerpo que está siendo atendido, que está siendo amado y no siempre exigido. En el tema de la autoexigencia, todavía también son cosas que creo que se demora mucho tiempo en sanar, sentirme insuficiente, sentirme que me falta algo para poder hacer lo que quiero, que hay mejores personas que yo. Entonces empiezas a compararte porque en el fondo hay una sensación de vacío que hay que llenar con este tipo de elementos, que no es tan mal, ¿no? No es que esté diciendo que estudiar está mal, o saber o aprender o experimentar, no. Pero desde dónde viene esa necesidad sí es importante. Yo nunca fui excelente en ningún deporte, ni estaba en un podio, ni nada, por situaciones de mi vida, porque nunca tuve la disciplina, porque nunca me importó, pero sí me daba muy duro en el entrenamiento. Mi cuerpo nunca ha sido suficiente para mí. Siempre ha habido ahí un poquito de podría ser mejor, que uno lo puede usar a su favor, sí, para mejorar, para evolucionar, para siempre ir, ¿no?, ganando, pero no cuando nos juega en contra y nos lastimamos por ese hecho. Entonces hubo momentos en los que yo tenía una lesión de hombro, tengo todavía una lesión en el cuello, y le daba duro y no me importaba que el médico me hubiera dicho no haga overhead. Yo lo hacía porque es que yo podía y porque yo tenía que ganarme ese valor, y la autoexigencia me estaba acabando. ¿Cómo le enseñé a mi cuerpo? Aprendí a fallar, aprendí que no tengo que seguir un estándar, aprendí que por más que sea entrenadora, tengo un estilo de vida, tengo un estilo de cuerpo, tengo una forma de hablar, que con todo eso me fui amigando y lo fui aceptando para que no se convirtiera en una herramienta en mi contra, que no fuera un enemigo, sino al contrario, que me ayude a mejorar. ¿Cómo mejoré la autoexigencia también en este tema de las capacidades intelectuales y todo esto? Pues lanzándome a hacer cosas como estas, donde tal vez hay personas muchísimo mejores que yo, con mejor forma de comunicarse, pero yo me permito esto, me permito hacerlo bien, me permito disfrutarlo y me permito hacerlo mal también, porque de eso se trata, de enseñarme a mí misma que es mejor hecho que perfecto. Esa es otra de las frases que me ha servido muchísimo para dar pasitos hacia adelante en ese 1% que me construye y que al final ha ido cambiando mi diálogo interno un día a la vez. Bueno, otro tema que me identifiqué hace un tiempo es que me costaba recibir sin sentirme en deuda con quien me daba. Si alguien me daba amor, si me daba un trato muy bonito, tal vez lo aprendí por patrones de mi familia, de mis padres, algo que escuché, ¿no?, que a la gente siempre quiere algo a cambio, de eso tan bueno no dan tanto. Estas típicas frases que a uno se le van clavando en la mente y se quedan en la psique y ni te das cuenta, ya ni las dices, pero ahí está el pensamiento y está la creencia. Me di cuenta que parte de recibir también era disfrutar. Entonces, en las relaciones fui aplicando poco a poco este hecho de que no siempre tengo que dar algo a cambio. Ay, me dieron un regalo, entonces yo tengo que dar otro para quedar a paz.
o "Ay, es que me hizo un favor, entonces yo le tengo que hacer otro para quedar en paz y si no, entonces qué mal". Y en cuestiones de entrenamiento, por ejemplo, también la forma que encontré de recibir es eso, disfrutar como de la energía que me da mi energía superior, mi fuente, recibirla y ser consciente de la vitalidad que me da, de la vitalidad que me puede dar el descanso. Yo antes de dormir siempre digo, el descanso es mi guía, y lo repito muchas veces, para encontrar eso, guía en mi descanso, para encontrar esa calma mental que nos hace tanta falta a veces al otro día cuando no descansamos bien. Cuando estoy entrenando, recibo. ¿De qué manera? Agradeciendo el sol, agradeciendo mi movimiento, agradeciendo la respiración. Esa es mi forma de recibir en el entrenamiento y de entender que no tengo que demostrar nada a nadie ni cumplir con todos los estereotipos que hoy hay afuera para ser suficiente. Estoy haciendo esto por mí, para mi círculo, para quien le pueda servir algo de lo que yo diga, haga o encarne en esta vida. Bueno, y por último, el tema del control, que ha sido otro tema del que ni siquiera era consciente, y eso genera ansiedad, eso genera dolor, genera miedo, porque bueno, ahora yo pienso que no controlamos muchísimas cosas y como hay mucha información afuera, ¿no? Ocuparnos de lo que sí podemos manejar nosotros, controlar nosotros mismos, pero entonces yo ejercía control en mis situaciones y esa falta de control me daba miedo. En las relaciones uno puede identificar el exceso de control cuando la gente no responde cuando tú quieres, cuando la gente no responde como tú quieres exactamente, cuando la situación no es como quieres y armamos todo un drama alrededor de esa situación, como un niño haciendo un berrinche prácticamente. Yo empecé a ver desde lejos así, con mucho amor también, con mucha compasión, pues porque tampoco se trata de castigarse más, ¿no? Por cuando uno identifica sus situaciones grises. ¿Cómo lo integré en mi vida diaria? Eso, haciendo esos ejercicios de respiración. Siempre ir a la respiración, darte un micro momento, así sean 3 segundos, para antes de responder algo, reactivamente pensarlo. Yo no podía hacer eso, yo tenía la palabra siempre aquí, lista en la boca para sacarla. Ahora lo pienso, ahora lo medito, ahora me tomo mi tiempo para entender qué es lo que hay detrás de mi respuesta. A veces sobrepienso, me pasé al otro lado, pero también es autoexigencia por querer hacerlo todo perfecto, pero no funciona así, así que poco a poco le he ido enseñando a mi cuerpo que no tengo que reaccionar a todo, que no tengo control sobre muchas cosas y muchísimo menos sobre lo que el otro ser humano, ya sea una relación familiar, sentimental, de amistad, lo que sea, en el trabajo. Todos somos un mundo diferente y en el entrenamiento, el control, lo mismo. Tenía que seguir una rutina y un plan de entrenamiento a rajatabla, porque si no entonces no era suficiente. Claro, yo creo que todo tiene momentos en los que uno puede fortalecer el proceso de entrenamiento y está dispuesto emocionalmente, mentalmente para cumplirle, y hay otros momentos que no, hay otros momentos que la vida está, la energía tiene que dedicarse a otra situación, así que es insuficiente esa energía para el entrenamiento. Entonces ahí yo no me doy palo, yo simplemente, bueno, si hoy pude caminar, entonces camino. A mí siempre me han gustado mucho los deportes en equipo porque yo siempre busco más eso, más conexión, más compañía, más disfrute con otros. Aprendí a entrenar sola también, entonces ahora hoy quiero entrenar sola, hoy puedo entrenar con alguien, bacanísimo, disfrutemos eso. O sea, ante todo pude implementar en mi vida la flexibilidad para soltarse del control. Es la mejor forma. En cuanto a entrenamiento, me sirvió muchísimo el yoga, porque me di cuenta que me generaba una pausa. El yoga no es rápido, el yoga es lento, es respirar, es moverse con calma, es moverse en armonía, es sostener una posición incómoda. Y con el yoga yo siempre lo traía, yo decía, aquí voy a aprender a ser flexible, aquí voy a aprender a sostener la fuerza, no esa bruta que yo había aprendido a sacar de mí, sino esa fuerza controlada, esa forma de estructura, de base. Cada situación, cada entrenamiento te puede traer una enseñanza para esa habilidad
emocional que necesitas desarrollar, y también por medio del entrenamiento, cuando lo haces consciente, con tu respiración, con tus pausas, con tus subidas de energía, con tus bajadas, puedes enseñarle a tu cuerpo una forma mejor para tu rendimiento, para tu vida diaria, para tus relaciones, y para enseñarle a nuestras emociones a generarse de una manera diferente, a expresarse de una manera diferente, o al menos acercarse a eso que queremos ser. Yo me he propuesto en mi vida ser una mujer liviana, ser una mujer más calma, aprender a compartir lo que siento y lo que pienso de una mejor manera, y entonces hago ejercicios diarios. Yo atiendo ahora público y a veces es difícil cuando la gente llega de mal humor, o cuando llegan a pelear, o cuando eso los primeros días, Dios mío, yo decía, yo no puedo con esto, y empecé a aplicar todos estos ejercicios: soltar los hombros, respirar profundo, sonreír y desengancharme. Eso no es mío, eso no es mío, voy a dar lo mejor de mí. Hay días que me funcionan, otros días que no, pero evidentemente mi diálogo interno cambió. Después de 3 meses que estoy atendiendo gente, digo, lo puedo hacer. Y me ha ayudado a traer esa emoción y ese pensamiento a mi cuerpo. Así que ahí se los comparto. Como siempre digo, integración, y la forma más bonita es en el día a día, esas pequeñas acciones que nos hacen enseñarle a nuestro cerebro y a nuestro cuerpo, a nuestras emociones, a reaccionar de una manera diferente. Yo los invito a que integremos en todos nuestros procesos el cuerpo. No se puede evolucionar sin tener en cuenta este hermoso monumento y parte de nuestra existencia, porque también hay otra frase que dice: cuando tienes un problema de salud, tienes un solo problema. Porque esta tensión acumulada, este miedo acumulado, estas emociones acumuladas, finalmente, creo yo, también me suena esa teoría, se convierten en una enfermedad, porque todo eso es energía que no se sabe direccionar de la manera correcta. La energía es energía, y nosotros somos quienes le damos ese valor, quienes aprendemos a hacer este péndulo entre lo positivo y lo negativo, entre la luz y la oscuridad, que obviamente, como ya lo he mencionado, este es un mundo dual y no podemos liberarnos de ninguna de estas experiencias terrenales y humanas. Así que la idea es encontrar ese equilibrio y hacer que el péndulo vaya más lento en lugar de mucho más fuerte de lado a lado, que obviamente los impactos son muchísimo más grandes. Muchísima conciencia en todas sus situaciones, en todas las acciones de la vida, en el entrenamiento, por supuesto. Ahí, un abrazo.